noches, bienvenidos al segmento de análisis y entrevistas de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Hoy domingo totalmente en vivo tendremos el gusto de estar con usted. Lunes. Gracias, Carmina. Yo fui tan preparado para decir lunes y digo domingo. Ya vio, todavía bueno, no ha empezado ya le damos la semana. bienvenida a Carmina. ¿Cómo está, Mariano? Bien, le agradezco mucho, es que a veces uno se entusiasma, está tan concentrado en las entrevistas y en lo que leyó y lo que se preocupó de lo que leyó. Exactamente, es preocupante. Sí. Bueno, les vamos a anticipar, vamos a tener un análisis amplio con fuentes de primera mano. Vamos a hablar de la situación en Colombia. Como ustedes se habrán percatado desde hace varias semanas, la situación política, la situación de las manifestaciones, en fin, una serie de situaciones violentas han ocupado algunos de los titulares de las noticias. Y bueno, ha habido mucha información, desinformación, noticias falsas, y eso pues ha generado confusión en cuanto a la realidad de lo que se está viviendo en Colombia. Para entender, para comprender con personas que están allá en Colombia, que participan en la actividad política, que conocen, que han analizado, nos tendremos dos invitadas. Aprovecho entonces de una vez a darle la bienvenida a las senadoras Paola Holguín y a la senadora Paloma Valencia, ambas desde Colombia. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación de Canal Antiguo aquí en Guatemala. Bienvenidas ambas, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy complacidos de estar contigo, Mariano, contigo, Carmina, con la senadora Paola y por supuesto con todos quienes nos acompañan en la noche de hoy. Muchísimas gracias, doctores Mariano y Carmina, y por supuesto es un honor estar con mi compañera de Congreso, la senadora Paloma, y muchas gracias a todos los que nos ven a esta hora. Bien, senadora Holguín, iniciemos con usted. En Guatemala, pues hay que decirlo, hay información por goteos sobre la situación en Colombia, lo que en realidad se está viviendo. No se conoce mucho el origen de estas manifestaciones violentas. Las agencias de noticias pasan por lo general solo una parte de la realidad. Así que ilústrenos usted en la manera más concreta y breve. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué están viviendo lo que están viviendo? ¿Y cuál es la perspectiva? Bueno, lo primero es que esto se origina con una excusa, como ha sucedido en varios países de la región. En este caso fue la reforma tributaria que presentó el gobierno. A partir de ahí se empezó a azuzar el malestar ciudadano, pero lo cierto es que estas manifestaciones ya venían de tiempo atrás. En 2018, cuando ganó el presidente Iván Duque, el candidato que perdió la elección anunció que nos veríamos en la calle, y desde el momento que empezó el gobierno hasta que inició la pandemia, nosotros tuvimos un paro, una movilización o una marcha, uno cada 2 días, en intentos por desestabilizar la nación. Luego pararon por la pandemia y el 28 de abril, con la excusa de la reforma, reiniciaron. El gobierno retiró la reforma, renunció el ministro de Hacienda, y a pesar de eso continúa la violencia, el vandalismo y el terrorismo en las ciudades de Colombia. Como lo ha informado la Fiscalía, nosotros como demócratas tenemos que separar dos situaciones. Una, el ciudadano que pacíficamente se manifiesta, que manifiesta un descontento, lo cual en Colombia siempre ha tenido las garantías como democracia y Estado de Derecho que es. Y otra cosa, el vandalismo y el terrorismo, que está auspiciado por organizaciones como las Juventudes M19, disidencias de la FARC, las células urbanas del ELN, el grupo Luis Oteros y Fuentes, y los escudos negros y los escudos azules. Además, aquí hay una clara injerencia de la narcodictadura venezolana, como lo denunció internacionalmente el presidente Lenín Moreno. Entonces, nosotros hoy lo que estamos viviendo es lo que algunos denominan guerra de cuarta generación o estrategia de revolución molecular disipada, que lo que está buscando es el colapso del gobierno, lo que está buscando es desestabilizar la nación, y por eso, a pesar de que ya no existe la reforma, a pesar de que el presidente Duque ha abierto un diálogo amplio con la ciudadanía, a pesar de que ya anunció el estudio gratuito, el estudio superior gratuito para estratos 1, 2 y 3, subsidio para el primer empleo a los jóvenes hasta de 28 años, pues las manifestaciones y la violencia
continúa en contra de bienes públicos, privados, de infraestructura crítica y de los miembros de nuestra fuerza pública. Senadora Valencia, entiendo que hay dos grupos que se están manifestando. Esto fue como un caballo de Troya, encuentran una situación, un detonante y salen a protestar. La protesta pacífica, que era legítima de los ciudadanos, se ve infiltrada por estos grupos. Y ahora hay un grupo pidiendo de paro, pidiendo unas cosas, pero también hay otro de primera línea, hay pliegos de peticiones, o sea, hay tantas cosas y hay como dos grupos a la vez. ¿Eso es correcto? Sí, evidentemente lo que estamos viendo aquí, Carmina, es una cosa muy complicada. Yo creo que es una nueva forma de ataque a las democracias. Así como antes había golpes de Estado y antes había eso que conocimos en Venezuela, donde llegaban al poder, simplemente iban cambiando la constitución y iban cambiando las normas para poderse aferrar y permanecer en él. Hoy ya ni siquiera tienen que ganar las elecciones, porque lo que se hace es, a través de estos paros violentos, que incluyen en especial bloqueos, que terminan por generar que, por ejemplo, toda la industria se muera. No le llegan comida a los pollos ni a los cerdos, no pueden llegar los trabajadores a trabajar y entonces vas matando todo el sector productivo. Y lo que termina pasando con esto, y esto es lo que es interesante, es que el propio sector productivo que te había acompañado, que te había hecho presidente y que había elegido un gobierno por un periodo determinado, con unas ideas determinadas, termina siendo casi que el vocero del paro, pidiendo que complazcan las peticiones del paro para que se puedan restablecer la circulación, el derecho a la propiedad y la seguridad. Y entonces lo que puede ocurrir es que los gobiernos, como ocurrió en Chile, terminan dando muchísimo más, accediendo a constituyentes, que por ejemplo lo que acaba de pasar en Chile pues es una muestra fehaciente de que quienes lideraban el paro no representaban a la mayoría de los ciudadanos chilenos, porque la votación en Chile fue por debajo del 50% en términos de participación. Terminan cambiando las instituciones y gobernando en un gobierno que no eligieron ellos. Entonces yo lo que quisiera mostrarles aquí es, claro, está digamos la capa que es la protesta pacífica, los jóvenes, con este ambiente de la pandemia, con la pérdida del empleo, con la pérdida de las oportunidades, saliendo a manifestarse, y por debajo el plan criminal que prevé no solamente la desestabilización, la inseguridad, sino que lo utiliza como un mecanismo para romper totalmente la economía y poner a los gobiernos de rodillas y poder entonces gobernar a pesar de no haber ganado las elecciones. Senadora Valencia, usted ya lo anticipó, el tema Chile, otros países sudamericanos. Usted en el análisis y en las cosas que están viviendo encuentran patrones similares, comunes, iguales, del tipo de protesta, de los mensajes, de las reivindicaciones y de los objetivos que están alcanzando. Eso se lo hago también en perspectiva porque hay como algunos incipientes movimientos aquí en Guatemala, por ejemplo, hace 15 días o en noviembre pasado, donde igual ya vimos ese tipo de manifestaciones que fueron controladas, no se expandieron, pero ya se empiezan a dar. ¿Cómo lo ve así en un análisis global regional? Yo creo que esto es un mal que se va a ir propagando, porque es un nuevo sistema que ni siquiera es tan nuevo, Mariano, porque si uno mira la historia de Colombia durante la década de los 60, cuando la izquierda tampoco gobernaba, lo que trataba era de cogobernar o de sabotear los gobiernos a través de los llamados paros nacionales. Fue un movimiento que también penetró toda América Latina. Y hoy lo que estamos viendo es ese mismo mecanismo, y es llevar a la ciudadanía. Claro, necesitas la cubierta, que en este momento, post pandemia, la vas a encontrar prácticamente en cualquier lugar del mundo, porque todos hemos estado sujetos a mucho miedo, a mucha ansiedad, en encierro, a ver cómo se destruyen los empleos, las empresas, y esto genera un sentimiento de preocupación en la ciudadanía, que sale legítimamente a expresarlo y a manifestarse, y que sobre todo lo que busca el paro es exacerbar la indignación.
Si les preguntaras qué es lo que en qué están de acuerdo, seguramente sería muy difícil encontrar los acuerdos. Pero el sentimiento de indignación empieza a crecer y por debajo lo que vas utilizando son todos los mecanismos violentos para que la sociedad sienta miedo y para generar esa especie de distorsión, según la cual solamente si complaces las peticiones del paro vas a poder recobrar el derecho humano a la seguridad, el derecho humano a la propiedad, el derecho humano a la circulación. Y nos están volviendo los paros obligatorios. Resulta que la manifestación pacífica es un derecho humano porque tienes el derecho a asociarte y de protestar y de manifestarte. Pero aquí nos están volviendo los paros obligatorios a través de los bloqueos y la violencia. De manera que te dicen, para recuperar todos esos derechos que hemos mencionado, vas a tener que complacer las exigencias del paro, que bien puede ser que no representen, como sucedió en Chile y como yo creo que sucede en Colombia, la gran mayoría de los ciudadanos, ni tengan tampoco un mandato ciudadano, ni tengan tampoco propuestas que quieran realmente avanzar. Se trata de hacer fracasar a los gobiernos para garantizar el triunfo en las elecciones que vienen. Senadora Holguín, entiendo que el gobierno anunció el día de hoy que habrá una mesa nacional de garantías para manifestaciones. Yo estaba viendo los integrantes de la mesa y me llama la atención que todas estas organizaciones que, por ejemplo, la Unidad Nacional, perdón, no, el Defensor del Pueblo y su delegado, 3 delegados de organizaciones y plataformas de derechos humanos, de movimientos sociales, etcétera, están representados con 3 delegados, mientras que el gobierno solo tiene un representante. ¿Cómo se van a hacer los consensos en estas mesas de negociación? Porque muchas veces lo que vemos es que solo dilatan los procesos o para que un bando o un grupo obtenga más garantías que otra. La manifestación, pregunto, no, asumimos todos que es un derecho ya garantizado en Colombia. Es un derecho garantizado por la Constitución, que además está arreglado y en Colombia históricamente se ha respetado. Aquí la dificultad es que a veces no queremos entender lo que hay en el fondo, que lo explicó muy bien la senadora Paloma. Es una estrategia de escalamiento, copamiento y saturación. Es una estrategia donde no importa qué tanto se dialogue, qué tanto se proteja el derecho de los marchantes, porque quienes han infiltrado usando el descontento de la ciudadanía de estas marchas, pues van a hacer lo que han hecho en todos los países, van a continuar la destrucción de la infraestructura crítica, van a continuar alterando la vida de toda la ciudadanía y van a continuar activando los grupos vandálicos que vienen operando. Entonces, yo en eso he sido clara. La primera es, como demócratas, el diálogo es importante, pero como demócratas el diálogo no puede venir forzado por el vandalismo y el terrorismo. Y otra cosa que es importante, mire, aquí hay 2 estrategias básicas operando. El tema del terrorismo urbano y la ciberguerra. Entonces, el gran problema de fondo es que de hecho muchas de las organizaciones que pasan como defensoras de derechos humanos hacen parte de los fake news, hacen parte de la manipulación de información para tratar de hacer ver esa realidad que lo que busca es la desestabilización del país. Nosotros en Colombia, muchos medios de comunicación, entes de investigación han ido develando cómo se ha dado la manipulación de cifras, de datos, de videos, para tratar de desinformar a la comunidad nacional e internacional y para generar esa rabia en ciertos sectores de la ciudadanía. A uno le parece siempre peligroso y riesgoso, además porque yo creo que nosotros hemos tenido una fuerza pública civilista como la que más, una fuerza pública respetuosa de la Constitución, de la ley, de los derechos humanos y del derecho internacional, y en las ocasiones en que alguna gente se ha apartado de esa filosofía, de esa instrucción, de ese actuar de la fuerza, pues siempre ha sido investigado y ha sido castigado. Entonces, a uno lo que le preocupa es a dónde pueden llegar en este intento por manipular, por desestabilizar y con ese ataque frontal contra la institucionalidad, especialmente contra la fuerza militar y los policías. Senadora Holguín, hay un elemento que usted introdujo en su respuesta y algo que me sorprende y es lo que usted denomina ciberguerra. Como que aparentemente ese es un instrumento, una punta de lanza
que se preparan con mucha anticipación y la activan en el momento oportuno para ellos. Y las organizaciones, incluso las fuerzas de seguridad, las fuerzas del Estado, las organizaciones civiles, organizaciones políticas, no están preparadas para esa avalancha, logrando en muchos casos empezar a dar una imagen diferente a lo que en realidad está sucediendo en el territorio. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Yo creo que lamentablemente lo que viene sucediendo en todo el planeta, es que no es solo en el hemisferio, doctor Mariano, es que los gobiernos subestiman y no se preparan para la ciberguerra, y la ciberguerra permite generar eso que ellos denominan posverdad, que es alterar la realidad y los hechos objetivos, empezar a mover emociones y a crear como una especie, entre comillas, de verdad paralela a través de granjas de bots. En Colombia se descubrieron miles de cuentas que se activaron para esta movilización, para desinformar, para coordinar, para enviar mensajes cifrados, y muchas provenían de China, de Corea, de Rusia, de muchos países, y es un tema organizado, sistemático. Ellos empiezan a generar presión sobre líderes de opinión, sobre organizaciones no gubernamentales, sobre organismos internacionales, y en muchos casos con esa creación de un nuevo relato, de una verdad que no es verdad, porque además es algo que ellos crean, a partir de un relato y que escapa a lo que objetivamente está sucediendo, pero terminan logrando su cometido. Y la preocupación que uno siente es que uno se da cuenta que normalmente ni los países y los gobiernos subestiman lo que implica la ciberguerra y no se preparan para poder afrontarla. Senadora Valencia, encontré una nota de La República donde ellos habían hecho un cálculo aproximado de lo que el pliego de peticiones del paro pedía, y el costo aproximado dice 81 billones, 81 mil millones sería. Primera pregunta, ¿esto es dólares? ¿Qué moneda es? Y segundo, entiendo que todo este problema, este caballo de Troya, como lo llamé, sale precisamente porque el Estado no tiene el dinero y necesita recursos. Entonces se pide una reforma tributaria, muchos dicen que hay que reducir el Estado colombiano es muy grande, pero ahora este pliego de peticiones es una carga más que incluye, pues ustedes sabrán, todas las peticiones como la renta básica, aumento del salario mínimo, la educación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto? Porque sería un costo altísimo para la nación que no tiene el dinero, además. Claro, tú lo has dicho, Camina, y lo que estamos viendo pues es un pliego que vale 81 billones de pesos. Recordemos que la reforma tributaria valía 24, 25 billones de pesos y parecía excesivo. ¿Por qué se necesitaban los recursos? Precisamente porque el gobierno del presidente Duque ha hecho un enorme esfuerzo durante todo este tiempo para tratar de atender la delicada situación económica de los colombianos. Colombia hoy tiene, después de la pandemia, 42% de su población en la pobreza. Tiene además destrucción de empleos grandísimos, de empresas que necesitan atención. El gobierno durante este año en que hemos estado en la pandemia lanzó proyectos muy importantes, como por ejemplo, no un salario mínimo, porque no teníamos los recursos para hacerlos, sino un tercio del salario para 2.8 millones de hogares, conocido como ingreso solidario, que permitió, digamos, sobrellevar la situación para esos 2.8 millones de hogares. Además, se hicieron giros adicionales en los otros programas que tiene el Estado colombiano para la sociedad más vulnerable. Se logró crear un programa que fue fundamental para las empresas que estaban perdiendo capacidad, y para que no echaran a sus trabajadores de salario mínimo, el gobierno se comprometió a financiar el 40% de los salarios mínimos de esos colombianos que tenían salario mínimo, para que no los despidieran durante la pandemia. Eso nos costó más o menos 5 billones de pesos. Pero además, como el sistema bancario en medio de esta crisis estaba muy reacio a prestarle a los sectores en crisis, el gobierno tuvo que hacer
políticas para tener todo tipo de garantías que permitieran que los colombianos, que las empresas tomaran esos créditos con baja tasa y que realmente les llegaran, y eso costó otros 12 billones de pesos. ¿Qué es lo que quería el gobierno? Bueno, poder ampliar el ingreso solidario, ese 1/3 del salario, que es lo que podemos pagar, de 2.800.000 colombianos a 5. Lograr la gratuidad, por lo menos en el semestre o el año que viene, para los estratos 1, 2 y 3, de manera que esos jóvenes pudieran seguir en la universidad y que los golpes económicos a sus familias no afectaran su posibilidad de seguir estudiando. El gobierno también venía hablando de todos los programas para el crédito a la microempresa, que es el 90% de la empresa colombiana. Todo eso lo habíamos dicho, vendamos unos activos, achiquemos el Estado y pongamos una reforma tributaria para que podamos recoger esos recursos. La reforma tributaria traía temas que eran inaceptables, yo diría, mucho más allá, nació muerta. El primer partido que hizo críticas sobre la reforma fue el nuestro, de la senadora Paola Holguín, y el mío, que es partido de gobierno, de donde está el presidente. Dijimos, hay temas que son inaceptables. No se puede en este momento gravar a la clase media, no se puede poner IVA a los servicios públicos. Todo eso, la reforma nació muerta. No había necesidad de hacer un paro para tumbarla. Pero ¿qué sucedió después? Ahora nos dicen que la solución a todos los problemas colombianos ya no necesita 24 millones de pesos, como había propuesto el gobierno, sino 81. Y no dicen, por supuesto, de dónde tienen que salir, porque ¿de qué se trata? De hacer crisis al gobierno de Iván Duque. Lo que buscan es deslegitimarlo, que la gente pierda totalmente la confianza y allanar el camino para las elecciones del 2022. Senadora Valencia, viendo las noticias recientes, entendemos que el presidente Duque ordenó a las fuerzas de seguridad limpiar los bloqueos, o sea, volver a habilitar el libre tránsito de los ciudadanos por el territorio colombiano. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué está sucediendo hoy en las diferentes carreteras, calles de Colombia? Porque más allá de esas imágenes que las agencias de noticias solo pasan una parte, pero ustedes que están allá, podemos observar otro tipo de reacción de los manifestantes. Cuéntenos un poco qué está sucediendo hoy en la noche. Pues el presidente ha dado esa orden, todavía creo que no tenemos resultados, pero yo creo que es muy importante. El país que ha estado tan agobiado por la pandemia, que como decíamos tiene un 42% de pobreza y un desempleo galopante y creciente, pues necesita una sola cosa, crecimiento económico, y si nos dijeran, y de segundo, crecimiento económico, y de tercero, crecimiento económico, para poder tener los recursos, para poder generar el empleo, para poder superar la pobreza, para tener políticas que disminuyen la inequidad, necesitamos la reactivación económica. De manera que yo creo que el presidente hace muy bien en buscar que se logre el desbloqueo que es fundamental para la reactivación económica. Las noticias de esta tarde eran sumamente graves. En Cali, en la tercera ciudad de Colombia, tiene una zona industrial, que es una pequeña ciudad al lado que se llama Jumbo. Se habían tomado una de las plantas de abastecimiento de gasolina más importantes y la habían quemado. En el departamento del Cauca, un poco más al sur, había bloqueos totales de todas las vías, generando la pérdida de leche, de gallinas, de toda la economía de la región que está totalmente afectada, y en el sur del país lo mismo. Y lo mismo, los bloqueos en todo el país, los incendios sobre las alcaldías, los ataques sobre los ciudadanos. Lo que hemos visto es una ola de violencia creciente, con una enorme preocupación en torno a que bajo la protesta y con el discurso de que cualquier uso de la fuerza por parte del Estado es un atropello a los derechos humanos, hemos ido perdiendo la sociedad, perdiendo el Estado de Derecho, dejando a la ciudadanía secuestrada, atemorizada, presa en sus casas, sin alimentos, sin gasolina, buscando incluso que les quiten el agua potable. Algunas grabaciones se conocieron de líderes pidiendo eso, y lo que vemos es que el gobierno tiene que restablecer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un derecho y es un deber del gobierno, de manera que nosotros acompañamos la decisión del presidente Duque de restablecer la circulación de los colombianos y con eso el sistema económico. Senador Holguín, con relación a esto,
Personas colombianas han dado su testimonio y dicen que una de las estrategias fue ir a ciertos barrios, primero de clase más alta y luego eso se fue corriendo a clase media, clase pobre, y rodearon a las personas para que precisamente esa limitación de locomoción impedía que salieran de sus casas, que no entraran medicinas, aparte de la gasolina, no podían ni salir a pie de sus viviendas. ¿Qué está pasando con esto? La estrategia fue muy bien planeada, pero se les corrió también a los barrios pobres, de manera que es imposible realmente para los ciudadanos, están cortados totalmente en sus garantías. La estrategia fue muy bien planeada y lamentablemente lo que está provocando es sufrimiento a todas las clases y a todos los colombianos. En lo que al 13 de mayo, que es la última cifra que tengo en la mente, nosotros habíamos tenido más de 6.400 actividades entre paros, bloqueos, marchas, manifestaciones. En 1.827 bloqueos que llevábamos, el país había dejado de movilizar 700.000 toneladas de alimento. Como usted lo dice bien, el gran problema fue que afectó la vida de todos los ciudadanos, afectó el derecho a la vida, porque de hecho la Asociación de Médicos de Colombia denunció que más de 130 misiones médicas fueron bloqueadas en este paro y en una de ellas iba una mamá en trabajo de parto con un bebé prematuro, el bebé murió en la ambulancia porque no la dejaron continuar, entonces están violando el derecho a la vida, están violando el derecho a la alimentación porque hay ciudades con desabastecimiento de comida y está subiendo el precio de los alimentos en plena coyuntura de pandemia que es tan compleja. Como les decía, el derecho a la salud está siendo vulnerado no solo por el ataque a las misiones médicas, sino porque no están dejando pasar medicamento y oxígeno a muchas de las ciudades, están impidiendo el derecho a la movilidad, el derecho al desarrollo económico y cultural, el derecho al trabajo de las personas. Mire, esto es muy grave porque no solo cuando uno empieza a analizar lo que viene sucediendo en el país, ustedes decían, ¿y qué está pasando? Ellos han atacado casi todos los sistemas de transporte masivo, entonces, donde van los trabajadores, los estudiantes ya no se pueden movilizar. Atacaron el mío de Cali, atacaron el sistema de Bucaramanga, atacaron el metro de Medellín, atacaron Transmilenio. Llevábamos casi 600 buses de troncales incinerados o vandalizados, 400 buses alimentadores también afectados, afectan las estaciones, los paraderos de los buses. Además han atacado más de 400 entidades bancarias y 409 cajeros electrónicos, han saqueado comercios, más de 300 establecimientos comerciales han sido vandalizados, han sido incendiados. Hoy, por ejemplo, en la noche, pusieron en peligro la vida de las comunidades porque fueron a incendiar una estación de Ecopetrol y de Primex, donde además de gasolina hay gases y hay una serie de elementos que ponen en peligro la vida de las comunidades. Ellos fueron a incendiarlo, incendiaron un hotel en Cali. En fin, ellos están acabando con la infraestructura, ellos están poniendo en peligro a todas las comunidades y este ya no es un tema de clases sociales, es que hoy cada colombiano, millones de colombianos estamos padeciendo las consecuencias de estos ataques. Senadora Holguín, dramático lo que nos relata. Cuéntenos cuál ha sido el papel de las denominadas ONG y de algunas de las agencias de Naciones Unidas allá en Colombia en relación a esta crisis que ustedes están sufriendo en este momento. Lamentablemente pareciera que a veces la afinidad ideológica se traduce en complicidad criminal. Nosotros mismas, con la senadora Paloma, que ejerce un gran liderazgo en el Congreso, enviamos una carta dirigida a la ONU y a la directora de Derechos Humanos en Colombia, porque pareciera que ellos solo quieren ver una parte de la historia y no están viendo el sufrimiento de millones de colombianos hoy. Hay ONGs, yo lo he denunciado internacionalmente, como la ONG Temblores, que tiene entre algunos de sus auspiciadores a George Soros y que también están manipulando información y generando presión. Miren,
En una democracia hay que ser rigurosos en la vigilancia del cumplimiento, del respeto a los derechos humanos, de la Constitución y la ley, pero lo que no se puede permitir es que existan ONGs y organismos internacionales que lo que buscan es favorecer a quienes están llenando hoy de dolor y muerte al pueblo colombiano, que no digan nada frente al vandalismo y el terrorismo, que no digan nada frente a cosas como las que hemos vivido. Hoy más de 900 policías han resultado heridos. Los están atacando con armas de fuego, armas cortopunzantes. Un capitán de la policía fue asesinado, apuñaleado por los marchantes. Les están tirando ácido. Trataron de quemar vivos unos policías en Pasto y a otros en Bogotá que estaban dentro de un CAI. ¿Por qué guardan silencio las ONG y los organismos internacionales frente a esto? ¿Por qué guardan silencio frente a los ataques a misiones médicas? ¿Por qué no dicen nada del vandalismo y del terrorismo y de los derechos de millones de colombianos que hoy están siendo vulnerados en estas protestas y en estas marchas? A uno le duele ver esa manipulación de la información, a uno le duele ver que hoy desinformen a la comunidad internacional y ataquen a un gobierno democrático, a un gobierno que está en el marco del Estado de Derecho para tratar de beneficiar a quienes están detrás de estos ataques en Colombia. Senadora Valencia, hay un tema también que sorprende muchísimo en Colombia y eso es las curules que les dieron en estos acuerdos de paz, que aunque el referendo del pueblo, el plebiscito, votó que no, se establecieron de todas formas. Y es correcto que ellos tienen un número de curules sin ser cargos a elección popular, sino que los tienen solo porque están, y eso es parte también de esta creciente Congreso, por ejemplo, que es grandísimo y que se tiene que reducir también, pero que se les dio porque sí. Sí, querida Carmina, tú lo has dicho, el gobierno del presidente Santos sobredimensionó a las FARC, hay que decirlo claramente, le dieron una representación política, le regalaron 3 curules en el Senado, 3 curules en la Cámara de Representantes, y lo que se llamaba las curules para las víctimas, que no eran ningunas curules para las víctimas, sino 16 curules en los territorios donde se suponía que las FARC tenían hegemonía total. Esas curules logramos detenerlas, esas 16, y lo que es interesante es que dijeron, si se ganan las 3, pues salen elegidos, si quedan por debajo, de todas maneras, lo mínimo que van a tener es 3. No sacaron votos para elegir ni uno solo, porque evidentemente las FARC no representaban al pueblo colombiano ni tenían ascendencia ante la ciudadanía como no la tienen hoy. Eran un grupo de terroristas que han hecho de los textos marxistas unos papeles para envolver cocaína y marihuana que exportaban al exterior y con la cual boleteaban, que es la manera como se llama en Colombia la extorsión que hacían las FARC. De manera que aquí no ha habido ningún proceso que signifique un avance político, todo lo contrario, fue concederle mucho más de lo que los colombianos apreciaban o querían o significaban. Realmente eran un grupo delincuencial. Y por supuesto, esas 16 curules que les decíamos que no eran para las víctimas, sino para los territorios, entraron en un debate. La postura del gobierno, y por supuesto de las FARC, era que las curules tenían que ser dentro de esos territorios donde las FARC habían sido fuertes. Para nosotros las curules debían ser para las víctimas. ¿Nosotros qué propusimos? Todos los ciudadanos colombianos que estén reconocidos en el Registro Nacional de Víctimas podrán ser candidatos y podrán votar, no importa dónde estén, porque la mayoría de los colombianos han sido desplazados por la violencia, en especial quienes, el mayor número de víctimas que tiene el país se debe al desplazamiento y por lo tanto ellos tienen que poder participar, las curules deben ser para las víctimas. Una de las peticiones del paro que ahora hemos conocido es precisamente que esas curules, que como digo, no eran para las víctimas, pero que se llaman así, que eran nuevas curules para las FARC, se reactiven y les entreguen una representación que no corresponde a las realidades democráticas de Colombia. Embajadora Valencia, ya Carmina pues introdujo todo este tema del Senado, del Congreso, pero
¿Nos puede comentar en vísperas de las elecciones? Entiendo que tienen en 2022 elecciones. ¿Usted considera que esto es un engranaje, esto es una pieza adicional en la búsqueda, no necesariamente de lograr ganar una elección, sino de generar tal nivel de descontrol, anarquía, que pongan no solo en peligro las elecciones o influir en las elecciones de una manera determinante para no lograr una gobernabilidad estable? Evidentemente, Mariano, yo creo que ellos tienen una intención muy clara, que es mostrar un fracaso espectacular del gobierno del presidente Duque, sobre la base de que ellos que representan la oposición al gobierno del presidente Duque sean elegidos como alternativa democrática. Sin embargo, yo creo que la violencia, la falta de Estado de Derecho, el descontrol, los bloqueos, el daño a la economía, no les ha ayudado como ellos creían. Yo hoy siento que Colombia ha reaccionado en contra de este paro, en contra de estos bloqueos, en contra de esta violencia y sienten que quienes están buscando el fracaso del gobierno, llevando el fracaso al país, pues no pueden merecer de ninguna manera la representación de los colombianos. Yo diría sin temor a equivocarme, que la izquierda no ganará las elecciones en Colombia, no la ganarán porque han mostrado su verdadero talante, un talante que no valora ni a los colombianos ni a su país y que pone por encima del bienestar ciudadano y del propósito que debiera ser Colombia los intereses electorales de un pequeño grupo. Senadora Holguín, dentro del pliego de estas peticiones hay un tema que se ha hablado del narcoestado, etcétera. Pero es increíble que de las cosas que estén pidiendo con tal descaro, al lado de, no sé, aumento al salario mínimo, educación, etcétera, también están pidiendo que no se destruyan las plantaciones de coca. Lo que parece totalmente inaudito porque sabemos todo el daño que puede ser, pero estas comunidades, estos grupos, estos narcoestados, quieren vivir de eso con total impunidad. ¿Nos puede comentar al respecto? Claro que sí, y ha sido una constante en los paros y las movilizaciones el tratar de continuar bloqueando la fumigación con glifosato y proteger los cultivos ilícitos. Aquí hay varias cosas que se tienen que tener presente porque yo creo que ustedes han logrado develar uno de los puntos importantes y es la conexión que hay entre la FARC, el proceso de La Habana y estas movilizaciones. Mire, cuando se inició el proceso de negociación con la FARC, una de las peticiones era eliminar la posibilidad de la fumigación con glifosato. Y el gobierno anterior evitó que se fumigara y eso llevó a que Colombia registrara una cifra récord en cultivos ilícitos de más de 200.000 hectáreas de coca, con lo que eso representa porque finalmente esa coca lo que hace es alimentar y fortalecer las estructuras criminales y eso viene asociado también al asesinato de líderes sociales que ellos van y lloran ante la comunidad internacional, pero en el fondo ellos alimentan la causa raíz de esos asesinatos, porque normalmente estos líderes son asesinados en zonas cocaleras y muchos de esos asesinatos están vinculados directamente al intento de control del territorio por parte de la FARC, del ELN y otros grupos armados organizados que quieren controlar el tráfico de cocaína. Para nosotros es muy delicado porque ellos además con argucias le han hecho creer a la gente que el problema es el glifosato. Mire, yo quisiera que hicieran este análisis. En Colombia el 95% del glifosato se usa en cultivos lícitos. Casi todos los cultivos en Colombia y los campesinos históricamente han usado el glifosato. Y es muy extraño que ellos digan que el glifosato hace daño si se le echa a la coca y es terrible para el medio ambiente, pero no es dañino si se usa en la caña de azúcar, en el café, en el algodón, en el arroz, en fin. Además, yo creo que si el tema es de responsabilidad medioambiental, hace más daño la coca que el glifosato. En Colombia, por cada hectárea de coca se tala 1.5 hectáreas de bosque. En Colombia, para poder transformar la hoja de coca en base, utilizan precursores químicos que deterioran las aguas y el suelo. Esto es un tema muy grave. Y uno ve que siempre en estos procesos hay un intento
por convertir a Colombia justamente en eso, en un narcoestado. Miren, ellos quisieron convertir al narcotráfico en un delito conexo al delito político. Ellos evitaron la extradición por ese delito de los miembros de la FARC acusados de narcotráfico. Ellos están evitando o están impidiendo más bien no solo la fumigación con glifosato, sino ahora por vías judiciales tratan de impedir la erradicación manual y forzosa. Entonces uno se da cuenta que aquí también hay una intencionalidad, porque finalmente el narcotráfico es una de las grandes fuentes de recursos que alimenta las estructuras criminales en Colombia. Y entendemos que dentro de esas estructuras criminales son las que fomentan y participan en las acciones violentas que están viviendo ustedes en estas últimas semanas. Senadora Holguín, hay un elemento, usted al inicio de su última respuesta lo mencionó, pero quisiera que pudiera ampliar, y es porque ya son temas que, guardando las distancias, no solo físicas, aéreas, sino también de las realidades, nos empieza a afectar. El famoso Grupo de Puebla, su participación, cómo motivan incluso a organizaciones políticas, a muchos jóvenes que de manera incauta, ingenua, como que con aquella música los encantan y empiezan a participar y terminan formando parte de toda esta telaraña de la que ustedes hoy están sufriendo y que, insisto, empezamos a ver en Guatemala. Cuéntenos un poco al respecto, por favor. Varias cosas. La primera es... yo espero que Guatemala escarmiente en cabeza ajena y no espere a vivir la tragedia que han vivido tantos países en la región y que estamos viviendo nosotros. Lo primero es, no subestimen el poder de daño del Grupo de Río y el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. El Foro de Sao Paulo empezó en los años 90. Fue instaurando este modelo socialista, de socialismo del siglo XXI, como lo quieran llamar en la región, cuando muchos de sus líderes fueron desprestigiados porque se evidenció su corrupción, entonces generaron un nuevo grupo, el Grupo de Puebla, pero la agenda sigue siendo la misma y es una agenda que tiene desde los años 60 Cuba, cuando ellos se pusieron la meta de colonizar todo el hemisferio con ese modelo que ha fallado en todos los países donde se ha instaurado. Mire, ellos tuvieron una reunión con los partidos progresistas de toda la región en agosto de 2019 y ahí dejaron claro cuál iba a ser la agenda, y dentro de la agenda ellos tenían la instauración de estas movilizaciones en toda la región, y esas movilizaciones tenían unas metas claramente definidas, no solo de la alteración del orden en nuestros países, sino que ellos se pusieron como meta varias cosas. La primera, organizar a la gente contra el sistema imperante donde no gobernaban los partidos progresistas, generar movilizaciones, proponer reformas constitucionales para facilitarse ellos la toma al poder, el control de medios y de redes de manera progresiva, promover la agenda progresista, impulsar la teoría de la relatividad de los valores, reformar la educación enfocada al adoctrinamiento en lucha de clases. Ojo, infiltrar las instituciones del Estado. Muchas de las instituciones, justicia, medios de comunicación, educación, van siendo infiltradas por estos partidos y organizaciones de izquierda. Invasiones masivas a la propiedad privada y el debilitamiento institucional y especialmente de la fuerza pública. Muchas veces los jóvenes de la región se ven seducidos por ese discurso mentiroso del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y de estos partidos progresistas que les prometen igualdad y todo gratis. Primero, no crean en la igualdad. Mejor que la igualdad es la equidad, a cada quien según su ser y su hacer. Y nada es gratis en la vida. Mire, ellos les dicen que la educación, la salud, todo gratis. No, cualquier cosa que dé el Estado la tiene que pagar a otro ciudadano vía impuestos. Y ellos no quieren que las comunidades salgan de la pobreza. Por el contrario, quieren mantenerlas sumidas en la pobreza, y por eso se inventan ese montón de subsidios. ¿Para qué? No para que el ciudadano salga de pobre y sea autosuficiente, sino para convertirlos en mendigos del Estado. Y ellos lo que hacen es promover
una cultura facilista, una cultura de no esfuerzo. A uno lo llena de tristeza ver cómo manipulan a los jóvenes, cómo los manipulan con información falsa. Y yo solo les pido a los jóvenes de Guatemala y a los jóvenes que nos vean en el mundo que hagan el siguiente ejercicio. Ustedes ven a la gente arriesgando su vida para llegar a vivir al paraíso de Cuba, al paraíso de Venezuela, ¿verdad que no? Los países que han instaurado este modelo han fallado. Lo que han hecho es acabar con la democracia, con las libertades y generar miseria. Uno lo que sí ve son 5 millones de venezolanos como refugiados, muchos de ellos profesionales, hoy parados en los semáforos de los países de América Latina tratando de subsistir. Uno lo que sí ve es cubanos arriesgando su vida en embarcaciones para llegar a Estados Unidos para poder buscar desarrollo y libertad. Miren, no le crean a ese modelo que quiere destruir los valores que nos han formado como nación. No le crean a ese modelo que lo que hace es destruir la democracia y las instituciones desde adentro y dejar a los ciudadanos sin libertad. Wow, fuerte, lo escuchamos muy cerca, lo que usted acaba de decir. Senadora Valencia, de todo lo que ha sucedido en Colombia, en su experiencia, ¿qué creería que ha sido el parteaguas que ha generado esto? Uno pensaría que después de el conflicto que ustedes tuvieron en Colombia, sangriento, terrible, pero un país pujante, de gente trabajadora que seguía y seguía, y uno vio la prosperidad de Colombia. Están muy avanzados en tantas cosas, en medicina, de verdad, la industria colombiana. O sea, ustedes están, cuando uno tiene esa percepción, ¿y cómo se llega? ¿Cuál es para usted este parteaguas de lo que vimos ahora? Creo que aquí, como les decía, lo que he vivido es digamos, la ocasión perfecta, porque ellos trataron de hacer esto mismo en el último trimestre del año 2019, pero en realidad los paros fueron más bien pequeños y no prendieron como prendió este. Yo creo que este tiene mucha explicación en los sentimientos de miedo, de angustia que nos ha generado la pandemia y en la crisis económica tan profunda en la que está sumido el país con este 42% de pobreza. Entonces yo creo que eso lo utilizaron y sobre todo yo creo que ahí hay también, por supuesto, el efecto de lo que se haya llamado, y creo que tiene mucha razón, la crisis de legitimidad de la democracia representativa. Las redes sociales tuvieron el lado maravilloso de que la ciudadanía se sintió empoderada, que quiere participar, que quiere opinar, que se puede coordinar como antes no lo hacía y que no hay ninguna causa que sea pequeña, porque finalmente hay posibilidades de coordinarse entre todos. Pero eso tiene el otro lado y es ya no necesito a alguien que me represente en la política, porque yo podría tomar mis propias decisiones, independientemente a todo. Y eso viene amarrado, digamos, también a un segundo tema, que es la trivialización de la política pública. Y es que todo lo convirtieron en que es un problema de voluntad política. Si hay gente pobre, es que hay unos ricos que no quieren que el país progrese, porque la teoría marxista tiene en sí mismo la conspiración como alma, ¿no? La superestructura que se beneficia del sistema, quiere mantener el sistema porque así conserva sus beneficios. Y entonces hay una lectura de la sociedad como que todos son corruptos, como que todos son malos o tienen unos intereses perversos. Y esas dos cosas unidas a los deseos electorales, la protesta de los jóvenes que camufla todo esto, pues ha ido generando esta zozobra, este desorden social y por supuesto este desafío, porque hay que llamarlo así, un desafío a la democracia colombiana, que eligió un presidente con un programa de gobierno, que eligió unos gobernantes por un periodo determinado y que hoy a través del paro se debe dejar de lado todo lo que se había escogido hacer para poder hacer lo que quienes están marchando consideran que se debe hacer en Colombia, sin participar y sin haber ganado las elecciones. Senadora Holguín, cuando usted mencionó una serie de acciones de estos grupos a partir de Puebla, no quiero volver a mencionarlo, pero usted habló de infiltrar la justicia. Como usted conoce, en Guatemala pues hemos tenido una situación con un abogado colombiano
Iván Velázquez Gómez, una persona que a pesar de que ya no está en Guatemala, dejó de ser comisionado de la extinta CICIG, pues continúa tratando de incidir, de manejar, de formar opinión, de desinformar. ¿Qué hace Iván Velázquez Gómez en Colombia y bueno, cómo podemos hacer? Porque realmente continúa siendo una persona que le está haciendo precisamente el trabajo sucio en algunos casos a todos estos grupos que quieren asentarse en Guatemala. Lamentablemente, y yo creo que como colombiana siento vergüenza que ustedes también hayan tenido que padecer al ex magistrado Iván Velázquez, porque él en todos los países ha tenido el mismo modus operandi. Mire, él acá en Colombia, por ejemplo, aliado con el ex fiscal Montealegre, fue uno de los que presionó a alias El Tuzo Sierra, ofreciéndole prebendas para que testificara contra el presidente. Él se ha caracterizado siempre por su vínculo con esa extrema izquierda, con esos que también quieren desestabilizar a Colombia, y él no tiene ningún problema en hacer cosas como manipular la justicia, como tratar de conseguir falsos testigos. En Colombia lo ha hecho, de tratar de forzar cambios él en Guatemala estuvo tratando de cambiar la constitución y el sistema judicial, como trataba de hacerlo a la fuerza. En Colombia, él, por ejemplo, aquí se reunió con trabajadores de Martín Llanos también para buscar que testificaran contra Uribe, y él no obra en derecho. Es que lo más grave es que no obra en derecho. Y y el pilar de nuestros países, de nuestras sociedades democráticas, es justamente la justicia. Y por eso hacen tanto daño a las democracias y a la institucionalidad personajes como él, que tratan de alterar la justicia, que tratan de manipular testigos, que tratan de manipular pruebas y que usan la justicia como una herramienta política, contra sus adversarios. La justicia tiene que ser pronta, eficaz, imparcial, tiene que ser garantía para los ciudadanos en un Estado de Derecho. No puede usarse como la han usado ciertos sectores en Colombia. Recuerden el escándalo del cartel de la toga. Es que ese es un tema muy profundo y de mucha dificultad, y por eso les digo, mucho cuidado, porque el modus operandi de ese ex magistrado ha sido muy complejo en Colombia y seguramente es igual de complejo en cualquier país y contra cualquier país que logre. Senadora Valencia, ¿qué cree usted que va a pasar en Colombia en los próximos días? Bueno, es difícil saber. Yo espero que el gobierno logre restablecer la circulación del país para poder reactivarse económicamente. Yo creo que esa es la prioridad más grande, porque lo que necesitamos es actividad económica que permita tener recursos, que permita generar empleo, que permita que haya con qué pagar impuestos para poder tener toda la atención a ese 42% de nuestra población que está en la pobreza. Yo creo que evidentemente los que están en el bloqueo y quienes han pretendido someter a Colombia a esta tiranía de las vías de hecho que niegan el Estado de Derecho, pues buscarán la confrontación con la fuerza pública para decir que les violaron sus derechos humanos y que ellos estaban en su derecho de mantener bloqueos. Yo creo que vienen tiempos difíciles de mucha angustia, pero ojalá el gobierno retome las acciones que permitan restablecer el Estado de Derecho y los derechos de todos los colombianos. No puede haber un derecho a la manifestación que suspenda el derecho a la movilidad, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la tranquilidad pública. Yo creo que es claro que lo que hay en Colombia es un enorme abuso y que lo que vendrá, que seguramente será difícil, que ha mostrado un enorme escalamiento de todas las violencias que hemos vivido, pues será una fase bien difícil, pero creemos que el Estado de Derecho debe primar. Bien, nos estamos acercando al final de esta entrevista, nos quedan unos minuto y medio. Quisiera que por favor tanto la senadora Holguín como la
senadora Valencia, aprovechar en estos últimos segundos para un mensaje para Guatemala, para Colombia, y anticipadamente agradecerles muchísimo por el tiempo que nos han cedido. Senadora Valencia, y finalizamos con la senadora Holguín. Bueno, no, yo le diría a toda la gente de Guatemala que nos está oyendo que tengan mucho cuidado. Esta es la nueva forma de atacar la democracia, y es que cuando no se eligen los gobiernos de izquierda, entonces se utilizan los paros violentos con vías de hecho para tratar de someter a los gobiernos. Nuestro deber como demócratas, como ciudadanos de este continente tan atormentado por tantos males, es no dejarnos quitar lo básico, nuestra democracia y nuestra libertad. Nuestra lucha tiene que ser para que se respeten las decisiones y los gobernantes elegidos con un programa de gobierno y por un periodo determinado. Este es un tipo nuevo de golpe de Estado al que tenemos que estar atentos, porque ya ha pasado en Chile, ya ha pasado en Colombia. Seguramente ahora que se posicione Lasso en Ecuador vendrá el mismo fenómeno como vendrá en varios países de la región. Estar muy pendientes, coordinados, aprender de las lecciones de lo que viven los otros países y tener alternativas para seguir defendiendo la democracia y la libertad, que son bienes esenciales de quienes creemos en el Estado de Derecho. Senadora Holguín, por favor. Primero, muchas gracias, un abrazo fraterno al hermano pueblo de Guatemala, y me sumo a lo que dice la senadora Paloma Valencia. La democracia es muy fácil perderla, pero es muy difícil recuperarla. No caigamos en esas tentaciones de esa dialoguitis que no es de demócratas. El diálogo entre demócratas tiene reglas y no puede venir forzado por la violencia ni la delincuencia. Muchos nos hacen caer en esa trampa porque quieren ponerse por encima de realidades que no tienen la paciencia de entender o el coraje de afrontar. No vayan a caer ustedes en esta trampa. Defiendan la democracia, defiendan la institucionalidad, defiendan los derechos de esa inmensa mayoría que siempre quieren que los países progresen, que quieren seguridad, que quieren salir adelante. Hoy Colombia está viviendo unas horas muy oscuras, pero nosotros creemos en la fortaleza de los colombianos. Nosotros hemos tenido que enfrentar los embates del narcotráfico, de la guerrilla, del paramilitarismo, y siempre hemos logrado vencer en unidad, defendiendo nuestra constitución, defendiendo la ley, defendiendo nuestra fuerza pública, a nuestros soldados y policías, que han sido unas fuerzas civilistas y garantes de los derechos. El llamado es: miren, esta es una amenaza para la región. Ellos están coordinados, ellos trabajan de manera conjunta, ellos ayudan a financiar organizaciones, ellos quieren alterar nuestra vida, nuestra realidad, quieren destruir nuestra democracia desde adentro. No lo permitamos. Este es un momento que requiere la unidad, la coordinación y sobre todo el coraje de los demócratas de la región. Agradecemos mucho a las senadoras colombianas toda nuestra solidaridad a través de ustedes al pueblo colombiano. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bien, Carmina, terminamos la entrevista de hoy. Impactante, la verdad. Impactante, realmente. Y con mensajes muy claros para nosotros también. Se escucha cerca, así que sobre todo hay que poner atención a lo que está pasando. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y también que nos acompañen a Carmina y a mí el próximo miércoles. Gracias, buenas noches, buen descanso.